Lunes 22 de marzo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Arrancamos una nueva semana. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. Más adelante, Sara Busabá, nuestra nutricionista, nos va a tener un detalle muy interesante sobre este recurso hídrico, el más importante para el desarrollo del ser humano. Pero hoy arrancamos con un tema muy importante. Lo habíamos anunciado el día viernes. Hoy vamos a hablar de la urticaria. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la urticaria, esa molesta comezón que puede sentirse en todo el cuerpo, en una parte, puede ser recurrente, aparecer en cualquier momento. Uno de repente por ahí no termina de determinar qué fue el factor o cuál fue el factor determinante para esta comezón, ¿no? Es como una comezón terrible que pueden sentir muchas personas y también pues es muy conocida. Eso vamos a desarrollarlo más adelante con nuestros especialistas, pero vamos a empezar como siempre con información en relación a la pandemia, y es que el día de hoy empezó la vacunación para adultos mayores de 80 años de San Juan de Lurigancho. Se sabe que van a ser 8.000 adultos mayores que van a recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer. Incluso se han habilitado ya en ese distrito que sabemos tiene la mayor densidad poblacional y también el mayor número de contagios de adultos mayores. Se ha dispuesto la habilitación de 12 centros de vacunación en San Juan de Lurigancho. Se sabe que va a tomar 3 días la vacunación en este distrito. Posteriormente se va a hacer para adultos mayores en San Martín de Porres, que también van a hacer otros 3 días más. Y también más adelante, luego de que se dé en San Juan de Lurigancho, en San Martín de Porres, se va a dar en Comas y Cercado de Lima. Nosotros evidentemente vamos a darles mayores detalles más adelante. También se sabe que el día de hoy empezó la vacunación para los efectivos policiales en retiro. También empezó hoy la vacunación, incluso se pudo ver más temprano en los espacios informativos cómo es que un adulto mayor policía, ¿no?, ex retirado de la Guardia Civil en su momento de 105 años, fue el primer policía en retiro que recibió pues esta vacuna. Así que bien, esas son muy buenas noticias porque llegan las vacunas y más adultos mayores están logrando recibir esta primera dosis. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a responder todas sus consultas en relación al COVID-19. Va a aparecer en la parte inferior de la pantalla los teléfonos para que usted pueda hacer su pregunta directamente al especialista. Y bueno, mejor se los voy a dar rápidamente: 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Ahí está, 619-0774, 619-0776 y 619-0777 para que usted pueda hacer la llamada y la pregunta directamente al especialista. Hoy estamos con el doctor Miguel Hueda Zabaleta. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital 3 Daniel Alcides Carrión de E-Salud desde Tacna. Recuerden que nosotros siempre descentralizamos el pool de especialistas. ¿Cómo estás, doctor Hueda? Gracias por acompañarnos. Tenemos una primera pregunta. Tenemos a Jorge, nos llama desde San Borja. Jorge, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Hueda? Sí, soy esquizofrénico y por eso tomo varias medicinas. Lo que quiero saber es que si alguna de esas medicinas va a chocar con las vacunas para el COVID-19 que me van a inyectar. Jorge, ¿qué medicamentos específicamente son los que tomas para que el doctor Hueda pueda darte la orientación precisa? Sí, a ver, le voy a dictar. Clozapina. Sí, cuéntanos. Clonazepam. Perfecto. Fluoxetina. Te escuchamos. Cuéntanos. Y Bepireno. Perfecto, muy bien. ¿Qué edad tienes, Jorge? 56. 56. Muy bien, gracias por la confianza, Jorge. Doctor Hueda, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación le damos a Jorge? Doctor Hueda. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted. Sí, lo escucho bien. Señor Jorge, tengo que informar que esta vacuna no tiene contraindicación práctica
prácticamente con ningún medicamento, y de los que usted me ha mencionado no existe ninguna contraindicación, así que si tiene oportunidad, por supuesto, hágalo. Muy bien, perfecto. Incluso, ¿no? Sabemos que 56 años es una edad en la cual también, ¿no? Se acerca bastante a la edad de factor de riesgo. Así que muy bien, Jorge, cuando llegue, ¿no? Tu momento, acude a ponerte la vacuna sin temor. Tenemos ahora a Florentino, nos llama desde Ayacucho. Florentino, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, soy una persona alérgico a los AINES, antalgina, tinalgina, diclofenaco, ¿no? A esa rama. Mi pregunta es si me aplico la vacuna contra coronavirus, ¿me puede afectar en algo? Y la segunda pregunta es, ¿el producto ivermectina también tiene esta rama, de repente tiene esta rama de AINES? Perfecto, ahí van dos preguntas. Doctor Güeda. Buenas tardes, señor. Mi pregunta es si es que usted ha tenido reacción a otra vacuna y de qué tipo de reacción si es que lo ha tenido. Florentino, ¿estás ahí todavía? Sí, me han aplicado varias vacunas contra dimococo, vacuna contra tifoidea. No he tenido ninguna reacción. Y la respuesta es que cuando tomo estas antalgina, tinalgina, diclofenaco, mi cuerpo inmediatamente se hace ronchas y empieza a tapar desde el corazón. Doctor Güeda. Ok. Bueno, lo que usted me describe es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a los AINES. La única contraindicación para la vacuna es de que haya alguna reacción alérgica de tipo 1, pero alguno de los excipientes de la vacuna. Y por suerte, ninguna de las vacunas que se están comercializando en el momento tiene alguna fracción de AINES, así que usted no tendría ningún problema en ese aspecto. Por otro lado, la ivermectina es una droga totalmente distinta a las que usted me ha descrito, así que no tiene por qué haber una reacción cruzada entre estas dos drogas. Doctor Güeda, para que nos dé también la aclaración del uso de la ivermectina para el tratamiento de COVID-19. Lamentablemente aún es un medicamento que muchas personas están tomándolo de manera, ¿no? De manera natural, como si fuese pues un tratamiento o una cura. Sí, al momento disponemos de evidencia un poco contundente, ya más pasado, ya tenemos resultados de ensayos clínicos que nos mencionan de que no hay beneficios con la ivermectina para tratamiento, incluso en pacientes con factores de riesgo y usándolo de manera temprana, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Definitivamente como profilaxis no sirve y no debemos flexibilizar las medidas que sí funcionan, que es el distanciamiento social y el uso de una mascarilla. Perfecto. Vamos rápidamente hasta el Callao. Mónica, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Una consulta. Mire, yo tomo pentoxicilina de 400 miligramos porque tengo mala circulación. El día que me toque mi vacuna, ¿podré tener algún problema? ¿Está contraindicado o tendría que dejar de tomar por una semana? No sabría qué hacer. Muy bien, gracias Mónica. Doctor. Para nada, usted debe continuar con su medicación usual. Doctor Güeda, ¿hay alguna contraindicación de medicamentos para poder colocarse la vacuna? Porque hay mucha confusión y es bueno que los televidentes llamen todos los días para absolver esas consultas, pero digamos que es una pregunta bastante recurrente. ¿Alguna de las vacunas que se están suministrando en nuestro país, ya sea Sinopharm o el Pfizer, ha visto alguna contraindicación con algún medicamento en específico? En realidad no, en realidad la contraindicación es si es que hay alergia a alguno de los excipientes de la vacuna, que no está en ninguno de estos medicamentos, y la otra contraindicación es de que su enfermedad de base no esté bien controlada o que esté críticamente enfermo. Entonces, si es un paciente que consume una medicación usual de base, está controlado, no hay ninguna razón para suspenderla. Perfecto. Entonces, digamos que si hay una persona que sufre de asma, porque también esa es una pregunta bastante recurrente, pero está el asma controlado y tiene incluso chequeos periódicos como tiene que ser porque se trata de una enfermedad crónica, no habría ningún problema, ningún cruce si es que le tocase ya prontamente llegar o ser inoculado con la vacuna. Ninguno. Muy bien. Vamos ahora con otra consulta. Tenemos a Carmen. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola.
Quisiera saber, mire, me dio el COVID y quiero ver si de nuevo me va a volver a dar. ¿Cuándo, ¿Qué Carmen? medidas tengo que tomar? ¿Cuándo te dio COVID? Ya va a ser un mes. Un mes. ¿Fuiste diagnosticado con una prueba molecular o fueron los síntomas lo que te hizo a ti darte cuenta que tenías COVID? No, mire, me saqué el examen de sangre y no tenía síntomas de nada. Ya estaba por la tercera fase. Perfecto. Hace un mes. Y tienes temor y quieres saber si es que puedes volver a hacer... Quiero saber si me puede volver a dar. Ajá, y eso quiero saber. Perfecto. Muy bien, gracias, Carmen. Doctor Hueda. Aquí tenemos evidencia de que los pacientes que son menores de 65 años están protegidos más o menos un 80% frente a una nueva reinfección. Mientras que las personas que tienen más de 65 años estarían protegidas un poco menos, pero también importante, un 47% frente a otra reinfección. Ahora, lo que sí tenemos bien claro es de que las reinfecciones existen, pero son poco usuales, ¿no? Por ejemplo, de los datos de las personas que padecieron COVID-19 en la primera ola, solo el 0.65% de ellos ha vuelto a ser positivos en esta segunda ola. El margen de protección todavía no está bien claro, parece ser que es entre 6 y 8 meses, de ahí la recomendación de que las personas que hayan ya tenido COVID podrían diferir la vacunación hasta unos 3 meses en la mayoría de los casos, ¿no? Perfecto. Vamos ahora hasta Bellavista. Isabel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿puedo vacunarme el día 22 o 23 después de mi vacuna? Esa es la pregunta, porque me toca el 10 de abril y es víspera de elecciones. Perfecto, muy bien. Gracias, Isabel. Discúlpenme, no entendí muy bien la pregunta. A ver, Isabel, ¿estás ahí? Sí. Lo he escuchado al doctor. Le preguntaba si pueden vacunarme después de 22 o 23 días que me han puesto la vacuna. La segunda dosis. Claro. Lo ideal es de que sea el día 21, pero existe un margen de más o menos 4 días, donde no habría ningún inconveniente de que usted se aplique la vacuna. Si es que es después, es preferible a que sea antes. Perfecto. Doctor Hueda, y en relación a la aplicación de las vacunas, porque sabemos que en nuestro país se han aplicado tanto Sinopharm como Pfizer, ¿hay algún problema con el tema de cruces? Es decir, si yo fui vacunada en la primera dosis con Sinopharm, ¿yo tendría que recibir una segunda dosis de Sinopharm también o podría recibir Pfizer? Es un tema que sí se está estudiando, pero desde el punto de vista ético, si yo me mis vacunas Sinopharm, luego quiero recibir una de Pfizer, lo que estaría haciendo es quitarle la vacuna a otra persona que también lo necesita. Y en este momento que son tan escasas, no lo recomendaría. Por eso mismo incluso uno tiene que cumplir con con este calendario que ya ha supuesto las 2 dosis para cada persona y tomando en cuenta que hemos empezado en nuestro país como en otros países con población de riesgo con mayor razón. Doctor Hueda, quisiéramos terminar este bloque con sus recomendaciones finales, porque hay muchas personas que incluso están pensando que porque hay mayor cantidad de gente que se está siendo vacunada en esta primera dosis o ya incluso algunos tienen ya la segunda dosis, podríamos relajar algunas medidas de bioseguridad. ¿Esto es así? Por favor, cuéntenos muy bien y exhórtenos. Lamentablemente, si bien ya iniciamos el proceso de vacunación, aún estamos muy lentos. Más o menos las estimaciones al ritmo que vamos en Perú con las vacunaciones es que terminemos de vacunar al 70% de la población peruana en 7 años. Entonces, eso es totalmente insuficiente. Seguimos en riesgo. Mientras no aceleremos este proceso, todavía seguimos expuestos a tener una tercera ola. Y lo que sabemos hasta ahora, y teniéndolo cerca a la cepa brasileña, que es la P1, las vacunas, disminuye la eficacia de las vacunas al menos 3 veces. Y eso no ha sido estudiado con la vacuna de Sinopharm, probablemente quizás sea aún más. Entonces, esto no es un buen momento para descuidarnos, hay que seguir cuidándonos, todavía siguen las camas de UCI llenas, las camas de hospitalización, aún seguimos viendo a pacientes fallecer y a sus familiares en duelo.
Perfecto, doctor Güeda. Entonces nos ha quedado muy claro de que pese que la campaña de vacunación ya se inició en nuestro país, al igual que en otros países, esta alerta epidemiológica, esta pandemia, esta crisis sanitaria que vivimos en nuestro país va a continuar todavía meses más, si es que de repente no es años, y por lo tanto tenemos que seguir con esas medidas que usted bien ha reiterado, el tema de la distancia física, el uso de la mascarilla correctamente, que cubra nariz, boca y barbilla, el lavado de manos constante, si es que estoy en mi casa y si es que estoy fuera, utilizar productos como este, por favor, alcohol gel o alcohol, y evitar las reuniones. No propicie reuniones en casa, por favor. No propicie ir a lugares concurridos. Tenemos que tomar en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria. Muchísimas gracias. Hoy el doctor Miguel Güeda Zabaleta ha sido el especialista que absolvió nuestras consultas. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Alcides Carrión de Salud Tacna. Muchísimas gracias, doctor Güeda. Y ahora sí, hablando pues de todas esas medidas de bioseguridad que se tiene que seguir manteniendo, y una de ellas es evidentemente la aplicación de la vacuna. Vamos a ver cómo es que un ex veterano de la guerra del 41 recibió su primera dosis. Vamos a ver este informe que es bastante conmovedor. El capitán que manda al grupo que disparen a diestra y siniestra. Yo no disparaba, yo era sanitario, pero sí tenía arma. Encontré a un soldado escondido, yo le apunté para que saliera y dijo, no me mates, y quiero ver a mi madre. Sí, entonces, hasta ahora bastante me duele. No lo maté. Si estaba desarmado con el fusil abajo. Fue librado Miranda y en este momento ya tengo 102 años. Me tocó curar 2 veces en el mismo sitio a 2 compañeros que tienen una bala en la clavícula. Ahora ya de edad me gusta jugar casino, juego con mi hija. Es decir, toda mi familia, mis nietos, mis bisnietos, no los puedo ver, no puedo salir, porque ahora estamos muy separados. Sí, tengo Facebook. Y me distrae eso bastante. Me mandan saludos siempre, yo también respondo, hago cosas, escribo. Esta pandemia es como la guerra que yo viví. Los que no obedecen las indicaciones del gobierno son desertores. Y a eso sí hay que castigarlos, ¿no? Yo pienso que eso va a terminar pronto, pero ya pronto nos vamos a unir todos. Hay que creer, hay que tener fe también. La vacuna va a dar a todos. Hay mucha gente que dice no te vacunes porque no hace daño. Eso es malo. Lo correcto es vacunarse siempre para estar libre de esta enfermedad y hacer un país libre ya, sin enfermedades. Yo pongo el hombro por el Perú. ¡Vive el Perú! Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Ahí está maravilloso cómo podemos comprobar, así como don Félix Bravo Miranda, excombatiente de la guerra del 41 de 102 años, ya recibió su primera dosis de vacuna. También muchos adultos mayores están recibiéndolo, incluso en estos momentos en San Juan del Lurigancho. Así que hay que recibir, ¿no? Y celebrar el hecho de que más adultos mayores están recibiendo esa primera dosis y con ello están evitando hacer una enfermedad grave de este COVID-19 en caso ellos sean contagiados. Recuerden que la vacuna nos permite no hacer una enfermedad grave que posiblemente pues, pueda hacer peligrar nuestra vida, pero no nos tiene inmunes, es decir, podríamos ser contagiados todavía, pero lo que de alguna manera nos garantiza es que no vamos a tener la necesidad de recibir oxígeno ni hacer una enfermedad grave y mortal. Igual por eso no hay que bajar la guardia. Son medidas de seguridad, de bioseguridad que debemos de seguir manteniendo de aquí hasta adelante. Al menos el uso de la mascarilla creo que va a quedar para adelante porque incluso nos permite evitar infecciones virales. Vamos a concluir por el día de hoy el tema de la pandemia, pero vamos a dar paso ya al tema de hoy. Es una patología, un síndrome. ¿Qué es esto de la urticaria? Nos han pedido mucho que toquemos ese tema porque es una
Es un padecimiento que muchas personas sufren diariamente, que genera mucha comezón, disminuye evidentemente la calidad de vida, porque evidentemente esta sensación de que nos pica el cuerpo, de que nos salen ronchas, hace que muchas veces nosotros tengamos que estar retraídos y no queramos incluso participar socialmente con la familia o incluso con los amigos. Hoy vamos a hablar del urticaria, tenemos dos especialistas que nos van a responder todas las consultas, pero antes vamos a ver un informe y entramos ya de lleno con sus preguntas. Si usted constantemente siente picazón en la piel o ha observado ronchas de coloración roja que aparecen y desaparecen después de un tiempo, puede que tenga o padezca de urticaria crónica o aguda. Y es que la urticaria es una reacción habitual de la piel a determinadas cosas, como un alérgeno, que es una sustancia que provoca una reacción alérgica a determinadas personas. Es necesario mencionar, amigos de Cuerpo Médico, que se considera que la afección es urticaria crónica si las ronchas se presentan por más de 6 semanas y reaparecen con frecuencia durante meses o años. Y a menudo no está claro precisamente cuál es la causa de este tipo de afección. Pero la enfermedad puede ser muy incómoda e interferir con el sueño y las actividades diarias. Para muchas personas, los medicamentos como antihistamínicos contra la picazón brindan cierto alivio. Y por otro lado, la urticaria de corta duración, que vendría a considerarse la aguda, puede aparecer súbitamente y desaparecer en unas semanas. Asimismo, hay que estar alerta a ciertos signos y síntomas que pueden ayudar a identificar la urticaria. Por ejemplo, los grupos de ronchas rojas o del color de la piel que pueden presentarse en cualquier lugar del cuerpo, así como también las ronchas que varían en tamaño, cambian de forma y aparecen y se desvanecen repetidamente a medida que la reacción sigue su curso. Estas protuberancias presentan picazón intensa, hinchazón dolorosa de los labios, los párpados y también del interior de la garganta. De igual manera, estos síntomas pueden exacerbarse con el calor, los ejercicios y el estrés. Finalmente, y para su conocimiento, de manera frecuente los médicos no pueden identificar con precisión la razón de la urticaria crónica o por qué a veces se convierte en un problema a largo plazo, debido a que esta reacción puede estar relacionada al consumo de ciertos analgésicos, a picaduras de algunos insectos o a la presencia de parásitos. Asimismo, también puede desencadenarse por una infección o cambios bruscos de temperatura y cambios relacionados a la tensión y al estrés. También a la exposición excesiva de la luz solar, el consumo de alcohol y ciertos alimentos, como también la presión sobre la piel, como ropa con cintura demasiado ajustada. Hay que tener en cuenta, amigos de Cuerpo Médico, que en casos extremos la urticaria puede presentar complicaciones que implican mareos, dificultad para respirar e hinchazón de los labios, los párpados y la lengua. Por estas razones, cualquier síntoma de este tipo debe ser evaluado por un especialista y no olvide que la prevención evita desenlaces nada agradables a largo plazo. Muchas gracias. Ahí está, ¿usted se ha sentido identificado? Bueno, pues entonces aproveche, llame y haga la consulta directamente a las especialistas. El día de hoy nos van a acompañar, repito, los teléfonos es 619-0774, 619-0776, 619-0777 para que pregunte directamente a nuestras especialistas. Hoy nos acompaña la doctora Guichel Revilla Robinson y es médico dermatóloga del Instituto Dermatológico Especializado, y también estamos con la doctora Silvia Paucar Quispe, ella es médico dermatóloga de Sisol Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos una primera consulta, mi tocaya de San Juan de Miraflores nos llama. Jennifer, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Revilla? Aló, buenas tardes. Primeramente saludarlos y deseándoles que estén bien con esta pandemia. Mi pregunta, mire, yo siempre soy alérgica a lo que es el chancho. No puedo comer chancho porque me roncho. Ni comer chancho ni comer ácidos, porque me cierran la garganta. En los ácidos me cierran la garganta y en lo que es en la comida del chancho me salen ronchitas y me pican. Me pican. Entonces quisiera saber, porque no es muy agradable pues ir a una casa que te inviten y no poder comerlo. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera ver si me pueden ayudar en eso, les agradecería. Mayor orientación. Doctora Revilla, gracias por estar con nosotros. Y en principio, antes de responder pues la consulta de mi tocaya de Jennifer, ¿es lo mismo la urticaria que la alergia? ¿Puede ser provocado también por un alimento como el chancho? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Jennifer también, que nos ha hecho esta interesante pregunta. Y sí, bueno, la urticaria o esta reacción que es
a la aparición de ronchas en la piel, pero que también se puede manifestar de otras formas, como bien lo mencionó el video que colocaron ustedes. Puede manifestarse también con hinchazón de la lengua, hinchazón de los labios y otras alteraciones sistémicas. Entonces, la pregunta de Jennifer va muy bien porque es la que muchos de los pacientes que tenemos en consulta nos hacen. Entonces, cada vez que come chancho, que es uno de los principales alergenos alimentarios que hay, le salen ronchas. Y Jennifer se siente muy mortificada porque cuando va a una reunión no puede decir que no. Bueno, lamentablemente, Jennifer, si es que tú presentas esta alergia a este alimento, lo preferible es suspenderlo, ¿no? Y tomar, cada vez que hagas un tipo de reacción, tomar tu antihistamínico. Doctora Revilla, ¿pero la alergia es lo mismo que la urticaria? La urticaria es un tipo, bueno, sí es un tipo de alergia. Perfecto, muy bien. Vamos con otra preguntita. Tenemos a Fiorella, nos llama desde Comas. Fiorella, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Paucar? Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una condición que se llama rosácea, que es totalmente, bueno, que es como una condición más persistente, por así decirlo, ¿no? En el tiempo. Yo quería saber si la urticaria es una enfermedad o una condición que tiene algún tiempo determinado o puede ser una condición como la rosácea que dura mucho tiempo. Bueno, casi siempre, toda tu vida estás con la rosácea. Muy bien, muy bien. Gracias por llamar, Fiorella. Doctora Paucar, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, con respecto a la pregunta, la rosácea es una patología diferente a la urticaria. La urticaria, como ella quiere más enfocarse en la duración, si va a durar poco tiempo o lo va a tener como la rosácea bastante tiempo, hay que mencionar que la urticaria, justamente su característica es que es evanescente, quiere decir se presenta en cualquier parte del cuerpo, puede durar algunas horas, pero no más de 24 horas, es decir, desaparece y posteriormente no queda ninguna huella o secuela, ¿no? Es una característica importante. Entonces no es como la rosácea, que es una condición de la piel que va a tener una evolución que a veces solamente es muy leve, puede ser moderado y puede llegar a ser severo, ¿no? Y como dice la paciente, va a haber épocas en que su rosácea está estable, otras épocas donde va a exacerbarse y puede llegar, si es que se descuida, a tener algunas complicaciones como pústulas, esos granitos con puntitos que les denominamos pústulas, y eso es en el tiempo, ¿no? En cambio, la urticaria, la característica principal es que es muy evanescente, va a durar muy poco tiempo y el paciente menciona de un día al otro que las ronchas que le llaman desaparecieron, ¿no? Y menciona que a veces le aparece en una zona y otras veces está en otra zona. Doctora Paucar, y si la urticaria tiene este patrón de reacción, es muy posible que la aparición de esta urticaria, estas ronchas y esta picazón que uno siente en el cuerpo, sea solamente un síntoma de algo que puede ser muy grave o de algo que está desencadenando estas reacciones. Claro, o sea, hay que identificar primero, ¿no? La primera parte es identificar si realmente se trata de una urticaria. La urticaria, el paciente viene manifestando que siente mucho picor, ¿no? Dice, me pica la piel, eso se llama prurito. Y además manifiesta que tiene ronchas. Entonces, ellos le manifiestan ronchas porque sienten que su piel se ha irritado. Entonces, hay que ver si es una urticaria, la piel está enrojecida, está inflamada, lo que llamamos está con un edema, porque se ve una piel sobreelevada y con un borde eritematoso. Y eso justamente es la característica de la urticaria, ¿no? Las ronchas vienen a ser una inflamación en la capa media de la piel, que se llama dermis superficial, y ocasiona inflamación y enrojecimiento. Ahora, también puede acompañarse de angioedema. Quiere decir que esta inflamación es un poco más profunda, en dermis ya profunda y en subcutáneo, ¿no? en el tejido graso. Eso es propio de las
los angioedemas que se presentan en la piel, por ejemplo, alrededor de los ojos, periorbitario, en los labios, ¿no? En las mucosas de los genitales. ¿Y eso es más Ahí grave, ya, doctora? No necesariamente, es decir, la urticaria se puede presentar sola, puede presentarse asociado al angioedema o en muy pocas ocasiones presentarse solo angioedema únicamente. Entonces va a depender mucho de la historia clínica del paciente, ¿no? Entonces muchas veces el paciente solamente viene por picor y enrojecimiento, ¿no? Entonces puede o no ser urticaria. Hay que evaluar y hacer una historia clínica. La parte más importante, evaluar bien la historia de cada paciente. Perfecto, muy bien. Vamos con otra consulta. Viviana, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. Doctora, mi pregunta era si, bueno, yo actualmente por el verano estoy cuando salgo al sol me salen ronchas y me da picor, sobre todo en los brazos y en el rostro. Entonces me recetaron unas pastillas para poder controlar eso, me dijeron que era urticaria solar. Pero no sé si es que ahora que llegue el otoño o el invierno yo tengo que seguir tomando lo que me recetaron o puedo dejarlo, ¿no? Gracias. Muy bien. Doctora Revilla. Buenas tardes, Viviana. Efectivamente, ha sido diagnosticada de una reacción al sol, que cada vez es más frecuente entre la población. ¿Qué es lo que pasa? Vas a tener que tomar la medicación y controlar tu exposición al sol. Cada vez que estés expuesta vas a tener que usar bloqueador solar, que es lo fundamental, y también mediar esa reacción alérgica que tú tienes acudiendo y teniendo tus controles cada cierto tiempo con tu dermatólogo preferido. Muy bien, así que ya lo sabes, Viviana, recuerda que quien te da el alta médica y te dice ya no tomes esos medicamentos que te ha prescrito es tu médico tratante, así que tú tienes que acudir, como te ha dicho la doctora Revilla, a esos chequeos periódicos y conversar de ello con tu médico, el que conoce tu historia clínica. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Hoy estamos aprendiendo más y hablando sobre la urticaria. Si ese es su caso, llamen a los especialistas. Regresamos con más de sus consultas. Hoy estamos aprendiendo más sobre la urticaria, esa comezón terrible de la cual usted ya está cansado. Tenemos otra consulta, nos vamos hasta Chiclayo. Julio, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora Paucar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, mi consulta es, me ha salido una mancha roja en el brazo y parece que, bueno, considero que podría ser urticaria y quería saber si existe algún medicamento casero que podría sanarla y en todo caso si también esta enfermedad es contagiosa. Muchas gracias. Perfecto. Julio, quédate un ratito a ver si la doctora tiene alguna consulta extra que hacerte. Doctora Paucar. Sí, mire, primero, como le explicaba anteriormente, hay que evaluar bien la lesión de la piel. Él dice que tiene una lesión aparentemente es única, ¿no? Entonces, la urticaria generalmente son varias lesiones y pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo. Entonces, habría que evaluar en el paciente si solamente es una sola lesión, si esta tiene un borde sobreelevado, es decir, una roncha, como los pacientes lo manifiestan, o solamente es un enrojecimiento muy localizado, que puede ser solo una dermatitis de contacto por alguna sustancia o algo que contactó e irritó la piel. Entonces hay que evaluar el caso del paciente. No se recomienda en ningún momento automedicarse, porque estos remedios caseros, entre comillas, pueden ocasionar a veces mayor inflamación y hasta infecciones.
Entonces, hay que ver primero si está todavía en línea el paciente, si esta lesión que manifiesta en el brazo o antebrazo mencionó es recurrente, es la misma siempre o es primera vez que le sale. Ya cortó ya, doctora. Pero otra consulta que él hacía era si es que la urticaria es contagiosa, y yo le añadiría incluso si es que es hereditaria también. Ya. No, no es contagiosa. La urticaria no es contagiosa, es un trastorno de la piel reactivo a, ¿no? Puede ser alérgica, puede ser inducida, espontánea, o sea, hay varias presentaciones de la urticaria. Generalmente es alérgica, ¿no? Pero también mucho tiene que ver la edad del paciente. Si es un niño, si es un paciente de edad mediana o es un paciente ya de adulto mayor, porque hay que evaluar las causas de la urticaria dependiendo del grupo etario, ¿no? De la edad que comprende el paciente. ¿Y es genético, es hereditario? En realidad la urticaria como tal no, porque es una manifestación reactiva de la piel, pero hay ciertas, digamos, características de los pacientes que pueden ocasionar una recurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que son atópicos, que sí esa es una enfermedad hereditaria. Los pacientes que son alérgicos o atópicos tienen mayor predisposición a los alergenos, entonces a desencadenar cuadros de urticaria, ¿no? Y también como la urticaria en su gran mayoría, o sea, por más que se estudia, se evalúa la historia clínica del paciente, se evalúa cada caso individual, a pesar de los exámenes auxiliares y todo, muchas veces de las causas no se halla determinar el origen de la urticaria, es decir, es desconocido. Entonces, de todas maneras, hay cierta tendencia, ¿no?, genética en algunos pacientes, pero no es que digamos esto se vaya a heredar. Claro, que papá tuvo urticaria, hijo va a tener urticaria, eso no es. No es eso. Pero hay ciertas tendencias y hay ciertas características de algunos tipos de urticaria que pueden tener un origen, digamos, una tendencia genética. Perfecto. Vámonos ahora desde Chiclayo, nos vamos hasta Arequipa. Giovanna, gracias por llamar. A ustedes, muy amable por el programa, muy bonito. Qué bueno te gusta. De antemano, muy agradecida por la respuesta de la doctora. Mire, hace un mes más o menos que en solo brazos me ha salido como tipo de la cascarita de la naranja, los poritos así, en alto relieve. No me pica, tampoco ha cambiado de color, pero mi pregunta es si es urticaria o si va a llegar a sangrar, va a ser herida porque no se desaparece, y los ojos los tengo hinchados como si hubiera llorado. Muy amable. Tengo 55 años. Muy bien. Gracias, Giovanna. Doctora Revilla. Hola Giovanna, y para contestar a tu pregunta, lo más probable, porque nos has mencionado que tienes unas lesiones en ambos brazos que se acompañan de inyección conjuntival. Esto se traduce en lo que tú nos has dicho de los ojos como inyectados, como si fueras a llorar. Esto se llama inyección conjuntival. Probablemente estés teniendo una reacción alérgica a algo que estés comiendo, que estés tomando. Entonces primero hay que identificar la causa, y si es que esto continúa, debes de acudir donde tu médico. Perfecto, ahí está. No dejes de lado ese malestar. Vamos ahora rápidamente hasta La Molina. Marta, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, muy amable. Qué gusto tengo de conversar con ustedes. Nosotros el gusto de escucharte, Marta. Tengo unas picazones, unas ronchas en cualquier parte del cuerpo, en el pie, en la pierna, en el brazo. Por ejemplo, ahora tengo en el brazo, que me desespera. Y me pica demasiado. ¿Ya hace cuánto, Marta? Ya como 3 meses. ¿Y va y viene esa ronchita o siempre es en el mismo lugar? Sí, ¿Va y viene? Tomo un antihistamínico alérgico y se desaparece, pero no sé pues de qué será, por qué será. Marta, ¿qué edad tienes? ¿Si tienes alguna enfermedad de fondo? Nada, tengo 81 años y no tengo nada. Perfecto, muy bien. Lo único, presión alta. Presión, muy bien. Gracias, Martita, por llamar. Doctora.
A ver, en el caso de la señora, manifiesta que son como ronchas recurrentes, ¿no? Que aparecen y bajan o disminuyen con el antihistamínico, pero vuelven a aparecer, ¿no? Podría tratarse de un caso de urticaria crónica. Como se describió más adelante, la urticaria crónica es cuando tiene más de 6 semanas de duración. Entonces, al parecer, podría ser por el tiempo que describe la paciente, tratarse de una urticaria crónica. Habría que evaluar su caso de la señora, verificar si realmente son lesiones de urticaria, ¿no? Que aparecen en zonas diferentes del cuerpo, no son en el mismo lugar, ¿no? Aparecen y desaparecen, y habría que evaluar la medicación actual. Ella dice que está tomando lo mismo de siempre, entonces habría que ver qué infecciones tiene la señora o qué otras patologías puede tener. Pero sí, la urticaria crónica disminuye con el tratamiento antihistamínico, pero no va a desaparecer mientras no se ubique la causa, ¿no? O al menos se intente descubrir cuál es la causa. Perfecto. Entonces, Martita, consigue por favor una cita con el especialista, el dermatólogo. Vamos rápidamente, última pregunta. Juan, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, gracias. Muy amable. Buen día. Bueno, a mí me diagnosticaron urticaria dermatográfica hace unos años. Estuve en tratamiento solo con pastillas antialérgicas como Allegra y me calmó en su momento, pero luego ya no hacía efecto y aprendí a vivir con eso, ¿no? Pero empecé a despertar con arañones en el cuerpo y según lo que he escuchado e investigado un poco es porque me pica el cuerpo mientras duermo y yo mismo me rasco y por ejemplo a veces despierto con líneas como si me hubiera delineado el cuerpo o con costras. Y mi pregunta es ¿qué tipo de tratamiento podría tener para calmar estas cosas o si hay alimentos que puedan contribuir para tratar el detonante de estas picazones? Perfecto, muy bien. Gracias, Juan, por la confianza. Doctora Revilla. ¿Qué tal? Sí, lo que nos manifiesta Juan es un tipo de picazón que puede tener diferentes orígenes, ¿no? Él ha estado tomando medicación antihistamínica, con lo cual ha desaparecido, pero nuevamente vuelve a aparecer. Un dato importante que nos menciona Juan es que le pica por las noches y efectivamente, producto de esta picazón, es que tiene las huellas de rascado con las que amanece. Hay que identificar las causas porque hay una condición que está relacionada con la picazón en las noches en los pacientes. Ahora también mencionar que la piel cuando está seca pica de sobremanera. Utilizar hidratantes, pero lo principal en Juan es identificar la causa de esta picazón. Entonces tiene que ir a una segunda evaluación con el médico, ¿verdad, doctora? Efectivamente, Perfecto. Tiene que ir donde un dermatólogo. Muy bien, vamos a ir cerrando el día de hoy el tema de la urticaria. Por favor, quisiera recomendaciones finales. Empezamos con la doctora Paucar. A ver, recomendaciones finales. Primero, cada vez que una persona siente picor, prurito, escozor en la piel y está asociado a, digamos, a estas ronchas que hemos descrito, no automedicarse, acudir a su médico. Segundo, en cuestión de los niños generalmente presentan urticarias por alimentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la dieta de los niños. Siempre que utilicen antihistamínicos, empezar por los antihistamínicos básicos si es que esto les han ido ayudando, pero evitar la automedicación, ¿no? Y sobre todo la aplicación de cremas y el uso de corticoides, también evitarlos. Doctora Revilla, ¿qué añadimos a ello? Así como hay alimentos que efectivamente la doctora Paucar nos ha dicho que hay que evitar, también observar si es que ante la ingestión de algún medicamento es que se presenta este tipo de reacciones caracterizadas por la aparición de ronchas. Si es que se presentan este tipo de ronchas asociadas a la ingesta de algún medicamento, suspenderlo inmediatamente. No necesariamente a alimentos y a medicamentos, sino también a otros como perfumes, como la ropa, algunos detergentes. O sea, es importante evaluar todo el ambiente en la que se desarrolla la persona.
Y sobre todo no normalizar estos malestares y este comezón. Muchísimas gracias. Hemos estado acompañadas de la doctora Guichel Revilla Robinson y de la doctora Silvia Paucar Quispe, las especialistas dermatólogas que el día de hoy respondieron sus consultas. Nosotros vamos a ir hablando de este tema más adelante, pero ahora es momento de hacer una pausa y regresamos con Sara Busabán, nuestra nutricionista, quien nos tira una mesa a propósito del Día Mundial del Agua. Ya regresamos. Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy es el Día Mundial del Agua, un recurso elemental para la vida y que hoy más que nunca tenemos que cuidar, tenemos que valorar, pero también tenemos que conocer. Por eso el día de hoy en Momentos de Nutrición voy a explicarles un poquito más sobre el agua, sobre todo aquella que nos viene embotellada y que adopta diferentes nombres y que tal vez no conocemos muy bien las diferencias. Así que empezamos a explicarles una a una estos tipos de agua. Y en primer lugar vamos a hablar de estas aguas minerales o de manantial que podemos muchas veces reconocerlas en los anuncios publicitarios y que hoy las tenemos aquí ya vaciadas en nuestros vasitos, ¿no? Tenemos por un lado el agua mineral y tenemos también el agua de manantial. ¿Qué significa esto? Nuestra naturaleza tiene recursos de agua naturales que vienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, que van aflorando del subsuelo o agua que va saliendo de manantiales. Y de hecho, si tú me estás escuchando y de pronto vives en el Ande peruano y por ahí has visto un riachuelo que va saliendo entre las piedras, el agua, pues es un agua pura, filtrada, natural, que incluso la pudieras consumir desde ahí directamente, siempre y cuando estemos seguras que es un agua de manantial, un agua pura, un agua que el hombre no tiene que manipular ni hacer ningún cambio, porque tal cual está, es directamente perfecta para el consumo humano. Es así que tenemos justamente el agua mineral y el agua de manantial. Ambas vienen de fuentes de recursos naturales donde el hombre no las manipula y se envasan directamente del lugar de origen. Ahora, estas dos tienen minerales. Minerales que son naturales de la propia naturaleza y que pueden variar en concentración. Justamente la diferencia entre el agua mineral y el agua de manantial es que los minerales del agua mineral generalmente vienen en cantidades o concentraciones constantes, mientras que la que vienen del agua de manantial puede variar esta concentración. Y yo quiero pedir acá a la producción que me pase justamente esta imagen de la etiqueta del agua de manantial que les he traído el día de hoy para que ustedes también cuando adquieran estas bebidas tengan justamente la, digamos, precaución de mirar las etiquetas. Y ustedes se van a dar cuenta hacia el lado izquierdo donde dice ingredientes, dice agua mineral de manantial. Es agua natural que viene, que ya tiene minerales. ¿Cuáles tiene? Por ejemplo, tiene calcio, tiene magnesio, tiene sodio, tiene potasio. Y si ven más abajo, dice justamente que está, digamos, hacia el lado derecho, que es agua que ha sido, digamos, envasada directamente en el lugar de origen y dice también que es agua de concentración media. ¿Qué significa esto? Los niveles de minerales que pueden haber justamente en esas aguas puede cambiar y pueden ser de baja concentración, de media concentración
o de alta concentración. Y ese es un dato muy importante para aquellas personas que tienen, por ejemplo, ciertas condiciones de salud. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tiene problemas de pronto renales o tal vez metabólicos, la cantidad de minerales en el agua es algo que nos importa conocer. Dicho sea de paso, aquí en este tercer vaso lo que tenemos es un agua con gas. Y la diferencia es que esta también es un agua mineral y que puede estar gasificada naturalmente en su fuente de origen, pero también podría ser agregada esta cantidad de anhídrido carbónico, que también le llaman dióxido de carbono, y que es justamente el gas que tiene estas aguas. La diferencia con estas dos anteriores no solamente es que tiene este gas, sino que además la cantidad de sodio podría estar incrementada, de tal manera que un hipertenso, por ejemplo, o una mujer gestante, o una persona que suele hincharse las piernas, por ejemplo, de agua, tendría que tener cuidado si es que la cantidad de sodio supera los 100 miligramos o va mucho más arriba de los 20 miligramos. Si ustedes recuerden la etiqueta, la que vimos tenía un poquito más de 20 miligramos, por tanto hay que tener en cuenta con moderación. Una de las cosas que muchos me preguntan es, ¿cuánta agua con gas yo puedo consumir? La verdad, las personas que no tienen ningún problema de salud podrían consumir 2, 3, incluso hasta 4 vasos de esta bebida. Pero si yo soy una persona hipertensa, si yo tengo un reflujo esofágico, si soy una persona que tiene de pronto condiciones de salud como, por ejemplo, no solamente la hipertensión, sino problemas de insuficiencia renal y tantos otros, por ejemplo, colon irritable, son personas que no deberían superar los 2 vasos de agua con gas, no solamente por el sodio, sino que ese gas también puede perjudicar. Finalmente tenemos el agua de mesa, que también puede venir embotellada, y esta agua de mesa es agua que viene ya justamente de procesos y de tratamientos químicos que hace justamente la industria, que las trata, las filtra y la hace potable, la embotella y luego llega a nuestras mesas. Y así, Jennifer, tenemos una gran variedad de agua, es un agua, un elemento tan indispensable para la vida, pero hay que tener las diferencias. Algo que no debemos olvidar es que el agua embotellada tiene fecha de vencimiento, así que voy a pedir la siguiente fotografía de la fecha de vencimiento, que generalmente está impresa en la botella, y ustedes se van a dar cuenta donde dice la letra V y dice septiembre, 10 de septiembre del 2021. Quiere decir que esa agua tiene fecha de vencimiento, indistintamente si es agua mineral, agua de manantial, agua con gas o agua de mesa. Todas tienen fecha de vencimiento. Yo tengo varias preguntitas. Sara, ¿qué ocurre con el agua hervida, el que cogemos del caño y la ponemos en una pregunta. tetera? Generalmente el agua hervida es agua de mesa, es agua que ha sido tratada, que te puede llegar directamente al grifo de tu casa y que por precaución se conviene, no porque el agua llegue contaminada, sino porque muchas veces las tuberías de nuestros hogares no están en las mejores condiciones y podría tener de pronto ciertos microorganismos, y es preferible hervirla. Lo mismo aquellas personas que reciben el agua con tanques de agua porque no tienen agua directamente en los grifos, ellos también con más razón se recomienda que pasen por un hervido o utilizar esas pequeñas, digamos, pastillas que ayudan a purificar y higienizar de mejor manera el agua. Los que incluso no tienen que recolectar agua en bidones. ¿Qué ocurre con las aguas que vienen del filtro? Es decir, estas maquinitas que uno compra, le echa agua del caño, tiene todo un registro, ¿no?, con piedras y todo, y sale incluso hasta el agua de sin bidones, hay diferentes tipos de filtro. Hay estos filtros, como tú mencionas, que vienen con unas piedritas y que van jalando justamente parte de la carga de los metales que pueden venir en esta agua de grifo. ¿Por qué? Porque a veces siempre se tiene, digamos, esta posibilidad de que haya una concentración elevada de metales pesados y uno luego tener el temor de que estos se concentren en el cuerpo y con el tiempo generar algún problema de salud. Entonces, estos filtros contribuyen con esto, y hay diferentes, ¿no? Aquellos que tú llevas directamente al grifo del caño o estos recipientes que tú recipientes que el son agua del convenientes. caño. ¿Cuál les recomiendas en todo caso tomar? Porque yo me quedo con el agua de manantial, pero todas en verdad
verdad son aptas y adecuadas para el consumo humano. Y no olvide tomar siempre por lo menos mínimo 2 litros diario. Momento de decir gracias por su preferencia, por arrancar con nosotros la semana en Cuerpo Médico. Mañana hablamos de la hiperlaxitud articular. ¿De qué se trata esto? Bueno, mañana sintonice de 2 a 3 de la tarde el programa para que sepa de qué se trata. Y recuerda que si usted quiere ver el programa de hoy, a las 10 de la noche nos vamos colocándonos la mascarilla, nariz, boca y barbilla como debe ser. Chao, hasta mañana. Tomémonos un vasito de agua. Ay, sí.